Durante cientos de años, los judíos vivieron en la ciudad de Arles. Ayudaron a defender sus murallas durante los sitios. Tradujeron las obras de Aristóteles y Averroes al hebreo y al latín. Sirvieron como médicos de reinas y produjeron eruditos cuyas obras dieron forma a la filosofía en 3 continentes. Y entonces, el 8 de abril de 1484, una turba de jornaleros temporeros irrumpió en el barrio judío, saqueó casas, destruyó la sinagoga, mató a varias mujeres y bautizó a la fuerza a unos 50 judíos. En el plazo de una década, no quedaba ningún judío en Arles. Una comunidad que había existido desde el Imperio Romano fue borrada en el transcurso de una sola generación. Pero esto no fue una explosión repentina de odio surgida de la nada. La historia de cómo Arles perdió a su comunidad judía es una historia sobre el cambio de manos del poder político, sobre el resentimiento económico que se había ido acumulando durante siglos, sobre las tensiones religiosas que crecían y menguaban, dependiendo de quién ocupara qué trono, y sobre cómo una comunidad, que en otro tiempo había sido considerada esencial para la ciudad, se volvió, casi de la noche a la mañana, prescindible. Para comprender lo que ocurrió aquel día de abril de 1484 y por qué nadie pudo detenerlo, necesitamos remontarnos al principio de todo. Según una leyenda que los judíos del sur de Francia transmitieron durante siglos, el emperador romano Vespasiano colocó a los exiliados judíos de Jerusalén en 3 barcos tras la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Los capitanes abandonaron las embarcaciones y las dejaron a la deriva en el Mediterráneo. Una llegó a Burdeos, otra a Lyon y la tercera encalló en las orillas de Arles. Ahora bien, tanto si se cree en esa historia como si no, revela algo importante. La comunidad judía de Arles era tan antigua que sus miembros sentían la necesidad de conectar sus orígenes no solo con la Edad Media o con los primeros tiempos de la Iglesia, sino con los tiempos bíblicos. Se consideraban una de las comunidades judías más antiguas de toda Europa occidental. Y el registro histórico, aunque no puede confirmar la llegada de barcos procedentes de Jerusalén, sí sugiere que no andaban muy desencaminados. La primera referencia documentada a judíos en Arles data del año 425 después de Cristo, cuando los emperadores romanos Teodosio II y Valentiniano III emitieron un decreto a las autoridades locales que prohibía a los judíos acceder a la magistratura, ocupar cargos públicos o poseer esclavos cristianos. Es un detalle importante, porque nos dice dos cosas. En primer lugar, los judíos ya estaban suficientemente establecidos en Arles como para merecer la atención oficial de Roma. Y en segundo lugar, el tipo de restricciones que definirían la vida judía en Europa durante los siguientes 1000 años ya se estaban imponiendo en el siglo V. Pero las restricciones no significaban que los judíos fueran invisibles o impotentes. Todo lo contrario. Cuando el obispo Hilario de Arles murió en 449, judíos y cristianos se mezclaron entre la multitud que acompañó el funeral, y los judíos entonaron, según se cuenta, salmos en hebreo. No es el comportamiento de una comunidad que vive con miedo. Es el de una comunidad con una presencia visible e integrada en la vida pública. En 476, el dominio romano sobre la Galia llegó a su fin y la Provenza cayó en manos de los visigodos. Bajo el dominio visigodo, mientras los gobernantes se mantuvieron fieles al arrianismo, una rama del cristianismo que Roma declaró herética más tarde, los judíos de Arles disfrutaron de algo próximo a los plenos derechos civiles. Era un arreglo improbable. Una herejía cristiana proporcionaba el espacio político para la libertad judía. Pero así funcionaba la política medieval.
el poder importaba más que la teología, y los visigodos no tenían ningún interés en imponer restricciones de estilo romano a una población que era económicamente útil y políticamente leal. Y entonces llegó un momento que definiría la relación de los judíos con Arles durante generaciones. En 507 y 508, la ciudad fue sitiada por fuerzas francas y burgundias. Los judíos de Arles combatieron en la defensa de la ciudad, ocupando físicamente posiciones en las murallas junto a sus vecinos cristianos. La primera referencia documentada a judíos participando activamente en la vida cívica de Arles se refiere precisamente a este acontecimiento. Durante el sitio, se les confió la defensa de un tramo de la muralla. Piénsese en lo que eso significa. Las autoridades no se limitaron a tolerar la presencia judía. Dependían de ella para la supervivencia física de la ciudad. Pero incluso ese acto de lealtad tuvo consecuencias. Después de que la ciudad cayera ante Clodoveo, el primer rey franco, los judíos acusaron al obispo Cesario de traición, alegando que había conspirado con los invasores. Los partidarios del obispo respondieron acusando a un soldado judío de haber arrojado una carta a los sitiadores, invitándoles a escalar la muralla por un punto concreto. El soldado fue condenado a muerte. El obispo fue absuelto. Y así, un sitio que había comenzado con los judíos defendiendo Arles, terminó con un hombre judío ejecutado y un precedente establecido. Cuando las cosas salían mal, los dedos apuntaban hacia los judíos, sin importar lo que hubieran hecho. Los reyes merovingios que les sucedieron trajeron su propia versión del celo religioso. El propio rey Childerico primero animó a los obispos de todo el sur de Francia a convertir a los judíos por todos los medios necesarios. El obispo de Arles, Virgilio, se entregó a esta tarea con tanto entusiasmo que incluso el Papa Gregorio Magno consideró necesario intervenir, enviando en 591 una severa reprimenda, ordenándole que cesara en la conversión forzosa de los judíos. Piénsese en ello un momento. El Papa tuvo que pedirle a un obispo que se calmara. Tal era el grado en que la presión sobre las comunidades judías se había arraigado, incluso en una ciudad donde recientemente habían luchado para defender las murallas. Y sin embargo, la comunidad persistió. En 820, cuando los niños judíos de Lyon, Chalon-sur-Saône, Mâcon y Vienne estaban siendo sometidos a campañas de conversión forzosa, un gran número de ellos fue enviado a Arles para refugiarse. La comunidad judía de Arles era aún lo suficientemente fuerte, lo suficientemente protegida, como para servir de refugio seguro para los judíos que huían de la persecución en otros lugares. Pero las acusaciones lo siguieron. Hacia 826 o 827, Agobardo, arzobispo de Lyon, acusó a los judíos de Arles de haber vendido como esclavos a niños cristianos secuestrados. Si esta acusación tenía algún fundamento, es algo debatido por los historiadores, pero seguía un patrón que se repetiría a lo largo de los siglos: cargos concretos e inflamatorios concebidos para despojar a los judíos de cualquier consideración moral que tuvieran en la comunidad. Bajo la dinastía carolingia, que tomó el poder a mediados del siglo VII, la vida mejoró considerablemente para los judíos en todo el sur de Francia. Los príncipes carolingios protegieron a las comunidades judías de la agresión del clero local, y durante un tiempo se asentó algo parecido a la estabilidad. Pero esa estabilidad tuvo un precio, y es importante comprender el trato que la produjo. Hacia 879, Bosón de Provenza, que necesitaba el apoyo de la Iglesia para consolidar su reino, cedió la jurisdicción sobre los judíos de Arles al arzobispo local, un hombre llamado Rostand. Fue un regalo de gratitud, y sus sucesores mantuvieron el arreglo,
renovándolo en 921, 1147 y 1154. Lo que esto significaba en la práctica era que el arzobispo de Arles controlaba a los judíos, los gravaba con impuestos, decidía dónde podían vivir, qué podían hacer y cuánto debían pagar por el privilegio de existir. Los judíos de Arles realizaban un pago anual de 44 sueldos, sols, al arzobispo únicamente por el uso de su cementerio en un lugar llamado Montjuïf, en el actual barrio de Griffeville. Ahora bien, he aquí la ironía. Ese arreglo, por humillante que fuera, mantuvo a los judíos de Arles relativamente a salvo durante las cruzadas. Cuando la primera cruzada recorrió Europa en 1096 y las turbas masacraron a las comunidades judías del Rin, los judíos de Arles fueron perdonados, no porque los cruzados tuvieran un repentino ataque de compasión, sino porque el arzobispo tenía un interés económico en mantener con vida a sus judíos. Eran una fuente de ingresos. Otras comunidades del sur de Francia, que no estaban bajo jurisdicción clerical directa, no contaban con esa capa de protección y lo pagaron con sangre. Para el siglo XII, la comunidad judía de Arles había crecido hasta convertirse en algo notable. Cuando el célebre viajero judío Benjamín de Tudela pasó por allí hacia 1165, contó aproximadamente 200 familias judías y señaló la presencia de varios rabinos prominentes. Para una ciudad medieval, era una comunidad considerable, y Arles no era solo el hogar de comerciantes y artesanos judíos corrientes. Se convirtió en uno de los centros más importantes de la vida intelectual judía en toda Europa. La ciudad se encontraba en un cruce geográfico entre España y el resto del continente, cerca de la costa mediterránea, lo que la convertía en un nudo natural para la transmisión del conocimiento entre el mundo islámico y la Europa cristiana. Samuel ibn Tibón, probablemente uno de los traductores judíos más importantes que jamás hayan existido, completó en Arles en 1204 su traducción al hebreo de la Guía de Perplejos de Maimónides. Ese único libro reformuló la filosofía judía durante siglos. Gershon ben Salomón de Arles produjo a principios del siglo XIII una obra enciclopédica de ciencia y filosofía. Su hijo, Leví ben Gershon, más conocido como Gersónides, se convirtió en uno de los filósofos y astrónomos judíos más grandes de la Edad Media. Se adelantó a Copérnico, experimentó con la cámara oscura antes que Leonardo da Vinci y escribió una obra maestra llamada Las Guerras del Señor, Milamot Ha-Shem, que fue tan polémica entre sus correligionarios que algunos la llamaron Las Guerras contra el Señor. Luego estaba Calónimos ben Calónimos, nacido en Arles en 1286, en una familia que ostentaba el título de Nasi, o príncipe. Tradujo al hebreo docenas de textos científicos y filosóficos árabes, que abarcaban desde la medicina hasta las matemáticas y la lógica aristotélica. José Caspi, Joseph Caspi, otro filósofo, trabajó en Arles hacia 1317, siguiendo las tradiciones aristotélica y averroísta. Y un médico llamado Pendich Ahin, activo en la segunda mitad del siglo XIV, llegó a ser médico personal de la reina Juana I de Nápoles. Esta fue la época dorada de la Arles judía, una comunidad que produjo traductores que servían de puentes entre civilizaciones, filósofos que empujaban los límites de lo que podía pensarse y decirse, y médicos en los que confiaba la realeza. Arles funcionaba como lo que los historiadores denominan un centro de los Hacmei Provence, los sabios de Provenza, Sages of Provence, y su producción intelectual rivalizaba con la de cualquier comunidad judía de España o Italia. Pero el logro intelectual no hizo a la comunidad inmune a las fuerzas que se iban concentrando a su alrededor. En 1215,
y el arzobispo de Arles otorgó a la comunidad judía su primera constitución formal y delegó su administración en 3 rectores elegidos. Por un lado, era un signo de madurez institucional. La comunidad estaba lo suficientemente organizada como para tener su propia estructura de gobierno, con bailons, consejeros y auditores gestionando los asuntos internos. A principios del siglo XV, la comunidad mantenía una organización benéfica fundada en 1401 y una escuela, reorganizada en 1407, que ofrecía instrucción tanto en la Biblia como en el Talmud. Pero la Constitución también vino acompañada de restricciones. Los judíos no podían testificar contra cristianos ante los tribunales. No podían usar baños públicos junto a los cristianos. Tenían prohibido trabajar los domingos y los días de fiesta cristianos. Y estaban obligados a llevar una insignia distintiva, una humillante marca que los diferenciaba visualmente de los demás. Estas restricciones reflejaban la actitud más amplia de la Iglesia Católica, especialmente tras el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, que impuso nuevas medidas separacionistas a los judíos en toda la cristiandad. Pero en Arles, como en otros lugares, la aplicación era inconsistente. Algunos periodos fueron duros, otros fueron relativamente relajados. Dependía enteramente de quién estuviera al mando. Vale la pena hacer una pausa aquí para hablar de a qué se dedicaban los judíos de Arles, porque las tensiones económicas resultarían ser uno de los motores centrales que impulsaron la expulsión final. La ocupación principal de los judíos en Provenza, incluidos los de Arles, era el préstamo de dinero. Este es un hecho que ha generado siglos de debate y controversia, pero el registro histórico es claro sobre cómo llegó a ser así. La ley judía prohibía cobrar intereses por préstamos a otros judíos, pero permitía prestar con interés a no judíos. El derecho canónico cristiano, por su parte, prohibía todos los préstamos con interés como el pecado de usura. En la práctica, esto significaba que los judíos eran uno de los pocos grupos legalmente autorizados a proporcionar crédito en las economías medievales europeas. Las autoridades rabínicas medievales intentaron en un principio limitar esta actividad. Restringían el préstamo de dinero a los eruditos y a los casos de absoluta necesidad. Pero con el tiempo, tal como han documentado el historiador Norman Roth y otros, el potencial de grandes ganancias y la creciente demanda de crédito hicieron que el préstamo de dinero se generalizara entre las comunidades judías. Un prominente rabino medieval, Mordejai ben Hillel, escribió abiertamente que ninguna forma de comercio ofrecía las ganancias que podían obtenerse prestando dinero. El rabino español, Salomón ibn Adret, observó que el préstamo con interés a no judíos se había vuelto tan común que prácticamente todos se habían convertido en sabios en la materia, es decir, que todos encontraban la manera de justificarlo. Para ser claros, esto no fue simplemente un caso en que los judíos fueran empujados hacia un oficio impopular. La realidad era más complicada. Los judíos tenían ventajas competitivas como prestamistas. En general eran más instruidos y tenían más habilidad con los números que la población circundante. Contaban con redes establecidas para mover capital, y su condición de forasteros legales los hacía de hecho preferibles para algunos prestatarios, que se preocupaban menos por las complicaciones sociales cuando pedían dinero prestado a alguien ajeno a su comunidad. Los prestamistas judíos eran, como dijo un historiador, más abiertos en sus tratos, más dispuestos a asumir riesgos y más accesibles para gente de toda condición. Las tasas que cobraban los prestamistas judíos en Provenza eran en realidad bastante bajas para los estándares medievales,
situándose entre el 10 y el 25% aproximadamente. Y los prestamistas judíos de la región solían operar con pequeñas sumas destinadas a gastos personales, no con los grandes préstamos comerciales que gestionaban las familias bancarias cristianas de Provenza, el Languedoc, Italia y Cataluña. Entre los acreedores del rey René de Provenza, por ejemplo, no aparece ni un solo judío. Esas deudas estaban en manos de la familia Forbin de Provenza y de la familia Doria de Génova. También hay una dimensión más oscura del negocio crediticio que raramente se menciona. Los prestamistas judíos tenían que tener cuidado con las garantías que aceptaban. Los objetos sagrados y los utensilios eclesiásticos acababan con frecuencia como prendas de préstamos, lo que escandalizaba al clero cristiano, aunque eran los propios prestatarios quienes los habían empeñado. Los prestamistas también debían estar atentos a los bienes robados ofrecidos como garantía, o a prendas ensangrentadas que podían levantar sospechas. El negocio era legalmente precario, socialmente explosivo y a menudo físicamente peligroso. Pero he aquí el problema que eclipsaba todos estos matices. Cuando un campesino necesitaba un pequeño préstamo para sobrevivir hasta la siguiente cosecha, y la persona que se lo prestaba con interés era judía, el resentimiento se volvía personal. Al campesino no le importaba que el tipo de interés fuera moderado para los estándares de la época, ni que el prestamista judío actuara con el permiso legal de la corona. Lo que el campesino veía era a un no cristiano sacando provecho de su desesperación. Y cuando ese campesino no podía devolver el préstamo, y el resentimiento se agriaba hasta convertirse en odio. Esta dinámica se reprodujo en toda la Europa medieval, e historiadores como Rowan Dorin en Stanford han demostrado cómo la asociación entre la usura y la expulsión quedó profundamente arraigada en el derecho y la política europeos. El patrón era consistente. Las autoridades permitían los préstamos judíos porque necesitaban el crédito y los ingresos fiscales que generaba, y luego, cuando el resentimiento popular llegaba al límite, esas mismas autoridades expulsaban a los judíos, confiscaban sus bienes y utilizaban la expulsión para saldar las deudas de los prestatarios cristianos. En Arles y en toda Provenza, los préstamos judíos existían dentro de un sistema cuidadosamente gestionado. Los judíos pagaban enormes impuestos a las autoridades locales y a la corona, comprando en esencia el derecho a operar. Estos impuestos constituían una fuente significativa de ingresos y el cargo responsable de proteger y arbitrar los asuntos judíos, el conservator de Juif, conservador de los judíos, era codiciado por las principales familias nobles de Provenza a causa de los beneficios que reportaba. Así pues, el acuerdo era cínico desde todos los ángulos. Los judíos prestaban dinero porque pocas otras ocupaciones les estaban abiertas. Las autoridades lo permitían porque lo grababan con fuerza. Los prestatarios lo resentían porque estaban endeudados. Y todos fingían que el sistema funcionaba bien hasta que dejó de hacerlo. En 1348, el mundo se hizo pedazos. La peste negra llegó a Provenza, y en cuestión de meses, aproximadamente la mitad de la población había muerto. Cuando una epidemia mata a tantas personas y nadie comprende el motivo, la población superviviente busca a alguien a quien culpar. En toda Europa, se acusó a los judíos de causar la plaga envenenando los pozos, una acusación tan absurda como letal. Los judíos estaban muriendo de peste a la misma tasa que el resto. El Papa Clemente VI, que residía en la cercana Aviñón, promulgó 2 bulas papales en 1348 en las que condenaba explícitamente la acusación y señalaba lo evidente. La plaga estaba matando tanto a judíos como a cristianos y se propagaba en lugares donde no vivía ningún judío.
Pero la lógica del Papa no importaba a quienes veían morir a sus familias. Se arrancaron confesiones forzadas bajo tortura, y estas admisiones se extendieron de pueblo en pueblo como una segunda plaga. En un caso tristemente célebre, un hombre llamado Balavignius confesó que un grupo de judíos había elaborado un veneno con corazones de cristianos, arañas, ranas y lagartos, y lo había distribuido para ser arrojado en pozos de toda la cristiandad. La confesión era pura fantasía, producida por hombres que habrían dicho cualquier cosa para que cesara la tortura. Pero fue tratada como prueba y utilizada para justificar masacres desde la costa mediterránea hasta las tierras de habla alemana. En Provenza, la violencia fue grave. La reina Juana I de Nápoles, que gobernaba la región en aquel momento, eximió a los judíos de Provenza del pago de impuestos durante 10 años, porque muchos habían muerto, ya fuera a causa de la propia enfermedad o de los disturbios que la siguieron. La población judía de Provenza, que había alcanzado un máximo de aproximadamente 15.000 personas antes de la plaga, quedó diezmada. Comunidades que habían existido durante siglos fueron aniquiladas en cuestión de semanas. La comunidad de Arles sobrevivió, pero emergió más pequeña, más pobre y más vulnerable. Y la segunda mitad del siglo XIV trajo nuevas adversidades. Bajo el gobierno de Juana I, se impusieron nuevas restricciones a la vida judía. Se prohibió a los judíos testificar contra los cristianos. Perdieron el acceso a los baños públicos. Sus desplazamientos los domingos y días de fiesta cristiana quedaron restringidos. Durante el siglo XIV, la comunidad se vio de hecho engrosada por judíos que huían del Reino de Francia, donde la expulsión de 1394 los había dejado sin hogar. Paradójicamente, Provenza se convirtió en un refugio precisamente porque aún no formaba parte de Francia. Los judíos expulsados de París y del norte encontraron su camino hacia el sur, a Arles, Marsella y otras ciudades provenzales, aumentando las comunidades locales aun cuando las condiciones se deterioraban. La cercana comunidad de Trinquetaille fue incorporada a Arles, sumando nuevas familias judías. Hacia el último cuarto del siglo XIV, los judíos de Arles pagaban 200 florines anuales directamente al conde, y también abonaban a la ciudad de Arles un impuesto anual de 60 libras de pimienta. Se reincorporaron a la unión más amplia de comunidades judías de Provenza hacia 1420, contribuyendo con 600 florines de un total de 1.740 florines asignados a la judería provenzal. Era una parte significativa, la que reflejaba la importancia de Arles como una de las mayores comunidades judías de la región. Luego, en 1453, los judíos de Arles se enfrentaron a una acusación de asesinato ritual, la libación de sangre, blood libel, que había perseguido a las comunidades judías de toda Europa desde el siglo XII. La acusación, que alegaba que los judíos secuestraban y asesinaban a niños cristianos para utilizarlos en rituales religiosos, había sido repetidamente condenada por los papas y carecía de todo fundamento en la realidad. La ley religiosa judía prohíbe explícitamente el consumo de cualquier sangre, humana o animal. Pero la acusación aterrorizaba a los judíos e inflamaba a los cristianos cada vez que surgía. En Arles, la acusación provocó la huida de algunas familias judías a la cercana Tarascón. Y sin embargo, sorprendentemente, tras cada crisis, la comunidad encontró la manera de reconstruirse. Los judíos de Arles siguieron ejerciendo la medicina, enseñando, comerciando y prestando dinero. Mantuvieron su sinagoga, su escuela, sus organizaciones benéficas y su baño ritual. Los documentos del período mencionan empresas comerciales concretas, entre ellas
una sociedad formada en 1425 entre dos judíos para fabricar jabón, lo que muestra que la comunidad intentaba diversificarse más allá del préstamo de dinero. Pero los ataques continuaron. Hubo asaltos de turbas al barrio judío en 1436 y de nuevo en 1480. Cada vez, la comunidad tuvo que recoger los pedazos. Con el tiempo, las autoridades reconocieron el patrón y concedieron a los judíos de Arles algo extraordinario: permiso para construir una fortaleza defensiva dentro de su propio barrio para protegerse de futuros ataques. El permiso llegó del rey René de Anjou, quien también otorgó a los judíos autorización para practicar libremente sus costumbres. El rey René merece su propio capítulo en esta historia, pues representa el último periodo de auténtica seguridad que los judíos de Arles conocerían jamás. René de Anjou, conocido como el Buen Rey René, gobernó Provenza de 1434 a 1480, y su trato hacia los judíos le granjeó una reputación que trascendió sus propias fronteras. En 1443, renovó los edictos de protección promulgados originalmente por la reina Yolande, que exigían que cualquier acusador de un judío se identificara por su nombre y prestara fianza, y prohibían el encarcelamiento de judíos que pudieran pagar una fianza, salvo que estuvieran acusados de un delito que conllevara castigo corporal. En 1454, René fue más lejos. Autorizó la admisión de judíos en todas las categorías del comercio, los oficios y la artesanía, así como en ciertos cargos fiscales públicos. Redujo el tamaño de la insignia judía y eximió a los judíos de llevarla durante los viajes. Expresó abierta oposición al bautismo forzado y penalizó a quienes lo practicaban. Bajo la protección de René, la comunidad judía de Arles y de Provenza, en términos más amplios, vivió lo que los historiadores describen como un período extraordinariamente favorable. No perfecto, ciertamente. Los judíos seguían pagando fuertes impuestos, incluido un tributo anual de 2.745 florines impuesto a todas las congregaciones judías de Provenza en 1446. La insignia, aunque reducida, seguía siendo humillante, y la posición de la comunidad continuaba dependiendo fundamentalmente de la buena voluntad de un único gobernante. Pero dentro de esas limitaciones, la vida judía floreció. El problema era que la protección de René era personal. Estaba vinculada a él, a su carácter, a sus cálculos políticos, y cuando murió el 10 de julio de 1480, esa protección murió con él. El sobrino de René, Carlos III de Maine, heredó Provenza, pero apenas sobrevivió un año antes de morir él mismo, el 11 de diciembre de 1481. En su testamento, legó Provenza al rey Luis XI de Francia. Y así, de golpe, la región que había sido un condado independiente durante siglos, pasó a formar parte del reino francés. Aquello fue una catástrofe para los judíos, aunque aún no lo sabían. Francia había expulsado a su propia población judía en 1394, cuando Carlos VI dictó una orden de expulsión de amplio alcance. Ese decreto seguía técnicamente en vigor. Provenza, como entidad independiente, nunca había estado sujeta a él. Pero ahora que Provenza era territorio francés, la pregunta surgió de inmediato. Se aplicaba la expulsión de 1394. La situación jurídica era genuinamente ambigua. Francia tenía una larga y sombría historia con sus comunidades judías, un ciclo de expulsiones, readmisiones y nuevas expulsiones que se remontaba a siglos atrás. Felipe Augusto había expulsado a los judíos de París en 1182. Luis IX los expulsó de Francia en su totalidad en 1254. Felipe IV
repitió la expulsión en 1306, confiscando sus bienes. Carlos IV lo hizo de nuevo en 1322, y el edicto de Carlos VI de 1394 debía ser el definitivo, el fin concluyente de la presencia judía en el reino francés. Cada expulsión había seguido el mismo patrón cínico. La corona permitía a los judíos establecerse, los grababa con fuerza, utilizaba sus actividades crediticias como fuente de ingresos y luego, cuando los vientos políticos cambiaban o el tesoro necesitaba un rápido aflujo de bienes confiscados, los expulsaba. Los judíos eran, en la inolvidable expresión de un historiador, una esponja que podía exprimirse en las arcas del rey cuando había esquilmado al país con la usura. La frase es fea, pero capta la lógica económica con precisión. Ahora Provenza formaba parte de este sistema, y sus judíos se encontraban de repente sometidos a una tradición política que no tenía lugar para ellos. En un principio, la respuesta pareció ser que la antigua expulsión no se aplicaría. En 1482, los privilegios de los judíos de Provenza fueron renovados formalmente. La nueva administración francesa pareció dispuesta a respetar los acuerdos vigentes, al menos por el momento. El joven rey Carlos VIII, que solo tenía 14 años cuando comenzó a gobernar nominalmente Francia, incluso tomó a los judíos bajo su protección. Pero la renovación de privilegios no significaba nada si no podía hacerse cumplir sobre el terreno. Y sobre el terreno, todo estaba cambiando. La anexión de Provenza a Francia eliminó las protecciones personales que condes como René habían extendido a los judíos. También abrió la región a trabajadores y colonos de otras partes de Francia, aun personas procedentes de territorios donde los judíos habían sido expulsados décadas atrás y donde el sentimiento antijudío estaba profundamente arraigado. Estos recién llegados no tenían experiencia de convivir con judíos, ni memoria de la coexistencia pragmática que había caracterizado buena parte de la vida provenzal. Trajeron consigo sus prejuicios. Al mismo tiempo, las propias ciudades de Provenza estaban cambiando. Los gobiernos municipales se estaban volviendo más asertivos y muchos de ellos habían resentido durante largo tiempo la protección real que blindaba a los judíos de la autoridad local. Con la antigua estructura de gobierno provenzal desaparecida y un lejano rey francés en su lugar, los funcionarios locales vieron una oportunidad para actuar sobre agravios que llevaban años acumulándose. Y entonces llegó el 8 de abril de 1484. La fecha coincidió con la temporada de cosecha, cuando Arles se llenaba de jornaleros migrantes procedentes de las regiones montañosas del Delfinado, Auvernia y las tierras altas provenzales. Estos hombres venían a trabajar los campos, pero traían consigo algo más que herramientas de labranza. Traían las actitudes antijudías de sus territorios de origen, lugares donde los judíos estaban ausentes o eran recordados únicamente como los usureros y asesinos de Cristo de la doctrina cristiana popular. Ese día, grupos de estos jornaleros, auxiliados por ciudadanos del propio Arles, invadieron la calle judía. Saquearon casas, asaltaron comercios y destruyeron propiedades. Atacaron la sinagoga, que ya había sufrido daños por un incendio en un incidente anterior, causándole nuevos destrozos. Varias mujeres judías fueron asesinadas, y en un acto que combinó la violencia con la coerción religiosa, aproximadamente 50 judíos fueron bautizados a la fuerza en el acto. El ataque fue fechado específicamente el 13 de Nisán del calendario judío, pocos días antes de la Pascua judía, Pesaj. El momento puede haber sido coincidental, dictado por la temporada de cosecha, pero para los judíos, la asociación de la violencia con su periodo más sagrado del año añadió una capa de crueldad.
que resonaba con las acusaciones de libación de sangre que durante siglos habían vinculado la Pascua judía a horrores inventados. El asalto no fue una explosión espontánea, fue un ataque coordinado contra un objetivo claramente definido, el barrio judío, con metas específicas: saqueo, destrucción de las instituciones comunitarias judías y conversión forzada. Los ciudadanos locales que se unieron a los trabajadores migrantes no se vieron arrastrados por el motín de otros. Eran partícipes, vecinos que habían convivido con judíos durante años y que eligieron ese día ayudar a desgarrar la comunidad. Ataques similares estallaron simultáneamente en Aix-en-Provence y Tarascón. Fue un fenómeno regional, no un incidente aislado en una sola ciudad. La coordinación sugiere cierto grado de planificación, o al menos un entendimiento compartido entre distintos grupos de que había llegado el momento de actuar contra los judíos. El gobierno del joven Carlos VIII respondió declarando a los judíos de Provenza bajo protección real. En Tarascón, los funcionarios locales lograron efectivamente proteger a la comunidad judía de las turbas. Pero en Arles, el daño ya estaba hecho y la violencia no había terminado. En el verano de 1485, los ataques se repitieron. Esta vez, las bandas de trabajadores estacionales se vieron reforzadas por los habitantes de las propias ciudades que se unieron al saqueo de los barrios judíos. El mismo patrón se reprodujo en Salón en 1485. La distinción entre agitadores externos y ciudadanos locales se estaba disolviendo. La gente de Arles ya no se limitaba a tolerar los ataques contra sus vecinos judíos. Participaba en ellos, tomando lo que podía de casas y negocios con los que sus familias habían comerciado durante generaciones. Comenzó un éxodo voluntario. Las familias judías con medios para marcharse empezaron a hacerlo. Algunas se dirigieron a Tarascón, donde las protecciones habían resistido. Otras abandonaron Provenza por completo, dirigiéndose al este hacia la Aviñón papal o al sur hacia los puertos mediterráneos. La comunidad que antaño contaba entre sus miembros a eruditos, médicos y traductores, estaba perdiendo a sus personas más capaces, y con cada familia que partía, la comunidad restante se volvía más débil, más pobre y menos capaz de resistir el siguiente asalto. A partir de 1484, una ciudad provenzal tras otra reclamó la expulsión formal de sus residentes judíos. Las peticiones llegaron a la corona y durante años Carlos VIII las rechazó. Reconocía el valor económico de las comunidades judías y no estaba dispuesto a perder sus ingresos fiscales, pero cada negativa solo retrasaba lo inevitable. El movimiento antijudío tenía demasiado impulso, impulsado por una combinación de resentimiento popular, ambición municipal, agitación clerical y el simple hecho de que las antiguas protecciones se habían evaporado. Los frailes carmelitas y franciscanos desempeñaron un papel cada vez más agresivo. Estas órdenes mendicantes llevaban tiempo haciendo campaña contra los préstamos judíos en toda Europa, y en Provenza presionaron con fuerza por la expulsión. Nuevos desórdenes antijudíos estallaron en Tarascón en 1489, en Arles antes de julio de 1493 y en Manosque en 1495. Los frailes proporcionaban la justificación teológica, presentando a los judíos como enemigos del cristianismo que cometían usura, rapiñas e innumerables otros crímenes. La expulsión formal de Arles tuvo lugar antes de julio de 1493. Los últimos judíos se marcharon. Algunos intentaron regresar en 1496 para liquidar sus asuntos pendientes, aún cobrar las deudas que se les adeudaban y vender propiedades
que habían sido obligados a abandonar, pero fueron expulsados de inmediato de nuevo. Algunos eligieron la alternativa de la conversión, aceptando el bautismo antes que abandonar la única ciudad que sus familias habían conocido durante generaciones. Pero ni siquiera la conversión ofrecía seguridad. La hostilidad cristiana hacia los nuevos conversos, conocidos como neófitos, se mantuvo intensa. La sospecha de que estos conversos practicaban el judaísmo en secreto era generalizada y se vio alimentada por una falsificación literaria que circuló por Provenza. El documento falsificado pretendía ser un intercambio de cartas entre los judíos de Arles y los judíos de Constantinopla. Según esta fabricación, los judíos de Arles habían escrito a Constantinopla pidiendo consejo sobre cómo evitar la expulsión, y los judíos de Constantinopla habrían respondido: aceptad el bautismo en apariencia, pero permaneced judíos en el interior. Una vez que hayáis alcanzado las posiciones de poder que el cristianismo os abrirá, podréis vengar todas las miserias que habéis soportado. La falsificación era una farsa literaria, casi con certeza adaptada de una fabricación española similar. Los historiadores la han desacreditado de manera exhaustiva, pero cumplió su propósito. Decía a los cristianos exactamente lo que querían creer: que la conversión judía era insincera, que los judíos participaban en una conspiración secreta y que ningún bautismo podía hacer verdaderamente digno de confianza a un judío. Envenenó el pozo, por así decirlo, para cada converso judío que intentaba construir una nueva vida en Arles. La campaña de discriminación contra estos neófitos persistió durante siglos. Un panfleto publicado tan tardíamente como en 1611 atribuía la deplorable situación del Parlamento de Provenza a la influencia de los neófitos. Y hacia comienzos del siglo XVIII, un libelo titulado Critique du nobiliaire de Provence acusaba a un gran número de familias aristocráticas de ser en secreto de origen judío. La expulsión general de Provenza siguió el patrón establecido en Arles. Luis XII, en uno de sus primeros actos como rey en 1498, emitió una orden de expulsión general para todos los judíos de Provenza. La justificación declarada acusaba a los judíos de ser enemigos del cristianismo que cometían usuras, rapiñas y otros innumerables crímenes. No se aplicó de inmediato y tuvo que renovarse en 1500 y de nuevo en julio de 1501, antes de ser implementada de manera definitiva. Los judíos que se negaron a marcharse tenían una sola opción: convertirse. Un registro de 1512 consignaba entre 122 y 164 antiguos judíos, probablemente cabezas de familia, que vivían en 16 localidades de Provenza y estaban sujetos a un impuesto especial llamado el impuesto de los neófitos. La corona, habiendo perdido los ingresos que generaban las comunidades judías, simplemente transfirió la carga a las personas que habían sido obligadas a abandonar su fe. Era extorsión disfrazada de administración. La expulsión de Arles fue completa. Tras más de 1000 años, el barrio judío fue absorbido por la ciudad circundante. La medieval Rue des Juifs se convirtió en la Rue du Docteur Fanton. La sinagoga había desaparecido. El cementerio de Montjuïf quedó en silencio. Los talleres de traducción, las escuelas del Talmud, las organizaciones de beneficencia, todo ello se desvaneció en las calles y las piedras de una ciudad que siguió adelante como si nada de aquello hubiera existido jamás. Los exiliados se dispersaron por el mundo mediterráneo. Algunos fueron al condado Venaissin, el territorio papal en torno a Aviñón, donde los judíos aún gozaban de la protección del Papa. Estos eran los llamados Juifs du Pape, los judíos del Papa,
y sobrevivirían en 4 pequeñas comunidades: Avignon, Carpentras, Cavaillon y l'Isle-sur-la-Sorgue, durante siglos, desarrollando su propio dialecto distintivo llamado Chouadit, una mezcla de hebreo y provenzal. Otros viajaron mucho más lejos. Un número significativo de judíos provenzales llegó hasta el Imperio Otomano, en particular a Salónica, la gran ciudad portuaria en la actual Grecia, donde se estableció una comunidad compuesta íntegramente por judíos provenzales. Construyeron su propia sinagoga, mantuvieron sus propias costumbres y preservaron la memoria de una tierra natal que los había rechazado. Otros más fueron a Italia, estableciéndose en ciudades a lo largo de la península y fundando sinagogas que llevaron el nombre de Provenzal durante generaciones. En los siglos XVI y XVII, varios eruditos judíos italianos que rastreaban sus orígenes en Provenza llevaban el apellido Provenzal como marca de su herencia desplazada. Llevaban consigo las tradiciones intelectuales que habían hecho famosa a Arles: las traducciones, los comentarios filosóficos, el saber médico, a las tradiciones jurídicas. Las ideas de Gersónides, de Calónimos, Ben Calónimos, de los traductores Ibn Tibón, estas sobrevivieron en manuscritos y libros impresos que circularon por las comunidades judías desde Ámsterdam hasta Estambul. Pero la comunidad que había producido esas ideas, la red viva de eruditos, estudiantes, mecenas e instituciones, esa había desaparecido y nunca volvería a reconstituirse. Mientras tanto, la expulsión de los judíos de Provenza coincidió con otra catástrofe mucho mayor. En 1492, Fernando e Isabel emitieron el Edicto de la Alhambra, expulsando a todos los judíos de España. Según el historiador Isidore Loeb, aproximadamente 3.000 judíos españoles huyeron efectivamente a Provenza en busca de refugio, solo para encontrarse atrapados en la misma expulsión de la que intentaban escapar. Algunos de estos refugiados españoles llegaron a ciudades provenzales justo cuando las poblaciones judías locales estaban siendo expulsadas. El momento fue devastador. 2 de las comunidades judías más antiguas de Europa Occidental, la española y la provenzal, estaban siendo destruidas simultáneamente, con sus refugiados cruzando el Mediterráneo en busca de cualquier lugar que los acogiera. En Arles, los vestigios físicos de la vida judía fueron borrados rápidamente. El barrio judío fue totalmente transformado e integrado en la ciudad, como lo expresó un historiador, anticipando el borramiento más amplio que seguiría en toda Provenza. Las sinagogas fueron convertidas a otros usos o demolidas. Las lápidas fueron vendidas como material de construcción. Las propiedades fueron absorbidas por el mercado inmobiliario general. O en el transcurso de una generación, un visitante de Arles habría tenido dificultades para identificar siquiera dónde había estado el barrio judío. Los judíos que intentaban pasar por Arles en el siglo XVII estaban obligados a pagar un impuesto especial de la corona. En 1773 y de nuevo en 1775, el Parlamento de Provenza prohibió a los judíos comerciar en Arles. Y en 1775, un decreto ordenó a ciertos judíos que habían intentado restablecerse en la ciudad que la abandonaran en 8 días. El mensaje fue coherente a lo largo de 3 siglos. Los judíos no eran bienvenidos de regreso. Haría falta la Revolución Francesa para abrir finalmente la puerta, cuando los judíos del condado Venaissin comenzaron a establecerse cautelosamente en Arles y otras ciudades provenzales. Pero nunca se restableció ninguna comunidad judía formal en Arles. O en la década de 1960, algunos judíos individuales vivían en la ciudad. El Museo Municipal albergaba una colección de objetos rituales judíos y documentos históricos, fragmentos de una civilización
conservados detrás de un cristal. Eso era todo lo que quedaba de 1000 años. ¿Por qué entonces fueron expulsados los judíos de Arles en 1484? No hubo una causa única. Fue la convergencia de fuerzas que se habían ido acumulando durante siglos, cada una insuficiente por sí sola, pero devastadora en combinación. La anexión de Provenza a Francia en 1481 eliminó la protección personal de los gobernantes locales que habían amparado a los judíos por razones pragmáticas y, a veces, genuinamente compasivas. El rey René llevaba apenas 4 años muerto cuando las turbas atacaron. Sus sucesores eran reyes franceses lejanos, sin ninguna conexión personal con las comunidades judías de Provenza y sin ninguna razón particular para arriesgar capital político en defenderlas. La llegada de trabajadores migrantes procedentes de regiones con actitudes antijudías arraigadas proporcionó la infantería para la violencia. Eran hombres del Delfinado, de Auvernia y de las regiones montañosas, lugares donde los judíos habían sido expulsados hacía mucho tiempo o nunca habían vivido. Llegaron con una hostilidad ya formada que las condiciones locales transformaron en acción. Las autoridades municipales, liberadas de las limitaciones del antiguo sistema provenzal, persiguieron sus propias agendas. Los consejos municipales que durante mucho tiempo habían resentido la protección real de los judíos, vieron ahora la oportunidad de eliminar a una comunidad que competía con los mercaderes cristianos y que ocupaba valiosos bienes inmuebles en el corazón de la ciudad. Los frailes mendicantes, en particular los carmelitas y los franciscanos, avivaron el odio religioso y exigieron la eliminación de los préstamos judíos. Estas órdenes habían estado haciendo campaña contra el crédito judío en toda Europa durante décadas, y en Provenza encontraron terreno fértil. Sus sermones enmarcaron la expulsión no como un acto de crueldad, sino como una purificación, un paso necesario para alinear Provenza con la ortodoxia cristiana. El resentimiento económico, enraizado en siglos de judíos que ocupaban un papel visible y vulnerable como acreedores, proporcionó el combustible emocional. El hecho de que los prestamistas judíos cobraran tasas moderadas y operaran bajo autoridad legal no importaba a los deudores, que veían su propia pobreza reflejada en lo que percibían como prosperidad judía. Y el hecho de que las comunidades judías hubieran intentado diversificarse hacia otros oficios, la medicina, la fabricación de jabón, el comercio, no cambió la imagen popular del prestamista judío exprimiendo a los cristianos. El recuerdo de acusaciones más antiguas, las imputaciones de envenenamiento de pozos durante la peste negra, la acusación de asesinato ritual de 1453, la larga historia de insignias distintivas y restricciones legales había creado un sustrato de sospecha y hostilidad que nunca se disipó del todo, incluso en los mejores tiempos bajo el reinado de René. Los judíos de Arles no fueron víctimas pasivas del destino. Construyeron instituciones, forjaron alianzas con los gobernantes, negociaron protecciones e intentaron diversificar sus actividades económicas, más allá de los préstamos que generaban tanta hostilidad. Sus eruditos contribuyeron al patrimonio intelectual de 3 civilizaciones. Su comunidad sobrevivió a pestes, motines y acusaciones que habrían destruido a grupos menos resistentes, pero al final, su supervivencia dependía de la disposición de quienes ostentaban el poder a protegerlos. Y cuando ese poder pasó de condes locales que los conocían a reyes lejanos, que no, de un sistema político provenzal que tenía un lugar para ellos a un reino francés que ya había decidido que no lo tenía, el pacto milenario se derrumbó. Si esta historia te ha resultado interesante, ahora el siguiente vídeo te dejará atónito. Haz clic aquí para verlo ahora.